Hola, tengan todos un cordial saludo. En este video aprenderemos el funcionamiento del bloque requerimientos, que se encuentra en la sección de dispositivos de entrada del plugin de IDCAL. Para empezar, ¿qué función cumple este bloque? El bloque requerimientos tiene como propósito indicarle al módulo de cálculo el nodo de entrada de agua del sistema contra incendios y en consecuencia el plugin nos devolverá el valor de la presión y el caudal requeridos para que el sistema funcione según los parámetros de diseño que hemos asignado en las descargas de agua. Teniendo esto presente, entonces veamos 4 posibles escenarios que podemos llevar a cabo utilizando el bloque requerimientos. El primer escenario es insertar el bloque requerimientos sin agregar ningún valor en los campos o atributos del mismo. El programa nos va a indicar el valor de la presión y el caudal requeridos, pero no podremos graficar, ya que para la gráfica de requerimientos versus disponibilidad necesitaremos los parámetros de la curva de la bomba o de la recta de disponibilidad. El segundo caso es ingresar los datos, si los tenemos, en los campos que dicen curva bomba, el valor tomado de cada punto de la curva característica de la bomba que está instalada en sitio o que se proyecta a instalar, y de esa manera poder construir la curva de disponibilidad versus requerimientos y evaluar el comportamiento de nuestro sistema. El tercer caso es ingresar en los atributos del bloque, en los campos que dicen curva disponibilidad, los valores del suministro, si es el caso de una red pública o cualquier suministro que tenga comportamiento lineal. De esa forma también podremos construir la curva de disponibilidad versus requerimientos y evaluar el comportamiento de nuestra red. Y por último podemos evaluar el margen de presión disponible si se asume que en una determinada red hay una presión estática disponible. Eso lo hacemos repitiendo ese valor de la presión estática disponible en la red y colocando en el caudal, para el caudal 1 el valor de 0, el valor 2 pudiera ser un aproximado de la sumatoria de los caudales teóricos que esperamos obtener, y el caudal 3 el doble de ese valor. De esa manera, al calcular y realizar la gráfica, podremos ver el margen de presión disponible entre la presión requerida y la presión estática disponible que inferimos o que se exige y se espera para la red que estamos calculando.